Dale. tardes, muchas gracias por participar en este webinar. Esta actividad tiene su origen en una frustración, la frustración de una actividad presencial que íbamos a hacer entre las academias argentinas y las uruguayas y que quedó postergada para el año que viene debido al tema de la COVID-19. Entonces, alguien dentro de las comisiones organizadoras de estas actividades sugirió que igual se podían hacer algunas sesiones virtuales, pero sin tocar los temas que van a quedar destinados para cuando podamos hacer la actividad principal presencial. Entonces, muy generosamente, Jorge nos ofreció una serie de conferencias provenientes de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y propuso otras personas de otras academias vinculadas, como la de Farmacia y Bioquímica. Del lado uruguayo también han surgido ofrecimientos, así que ya tenemos una agenda con 6 temas, este sería el primero. Y tenemos la intención de seguir haciendo estas sesiones todos los viernes a las 17 horas de aquí del Río de la Plata. Así que te doy la palabra, Jorge, bienvenidos todos, muchas gracias por estar presentes, y el título augura una conferencia de altísimo interés. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, Augusto. Quería decirle que está presente también Carlos Escopa acá, el presidente de nuestra academia, que nos está acompañando firmemente. Y tenemos otros presidentes por acá, Augusto, también, ¿no es cierto? Sí, sí, el doctor Alberto Sirio, presidente de la Academia Nacional de Veterinaria del Uruguay. Bien, bien. No sé si está nuestra presidente, la doctora Lago. Sí, está presente, ahora la veo. Graciela, bienvenida. Muchas gracias, un placer poder estar con ustedes. La verdad que un placer. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, un gusto estar con todos ustedes y entonces largamos con esto. Adelante. Que bueno, para ser un poco original se me ocurrió hablar entonces sobre COVID-19, ¿no es cierto? Trataremos de dar un enfoque más o menos novedoso a esto porque la verdad que es un tema que nos tiene, yo diría, preocupados, pero también saturados a esta altura del partido. Esta es una foto de una pizarra que yo tengo en mi escritorio, que la suelo usar mucho y que ustedes pueden ver acá que es un verdadero lío. Hay un montón de cosas dibujadas, difícil de comprender, donde hay distintos compartimientos y muchas flechas. Los colores de las flechas indican distintas cosas, por ejemplo, flujos de fármacos o flujos de determinantes de resistencia. Y entonces acá tenemos una traducción de este mismo esquema, donde podemos mencionar 3 grandes poblaciones humanas diferentes. La población urbana, que está acá donde están las ciudades, los edificios, la población hospitalaria, que es una población muy reducida pero muy importante epidemiológicamente, y la población rural, no la de los animales, sino la de las personas, que también es una población de poca gente, pero también tiene una gran importancia epidemiológica. Esos son los 3 compartimientos más importantes desde el punto de vista humano, pero después hay otros compartimientos que con gran presión de fármacos, las flechas rojas indican presión de fármacos en este esquema. Por ejemplo, la industria farmacéutica y los empleados de la industria farmacéutica y los efluentes de la industria farmacéutica, la acuicultura, que es un problema gravísimo, que bueno, podremos analizar más en detalle en alguna otra oportunidad, todas las explotaciones agropecuarias con la gran presión quimioterápica que en ese lugar existe, las explotaciones agrícolas con el uso de muchos químicos, entre otros antimicrobianos, y bueno, por supuesto la fauna y flora, y por cierto la cadena alimentaria
el agua, ríos, lagos, desechos cloacales, el contacto, la ingestión y demás, que hacen de esto un sistema extremadamente complejo, donde hay flujo de fármacos en concentraciones altas, en concentraciones bajas, en concentraciones vestigiales, hay flujo de microorganismos y hay flujo de determinantes de resistencia. Todo esto está muy vinculado a resistencia antimicrobiana, pero lo que nos interesa hoy es ver cómo este flujo de microorganismos, sean tanto bacterias como virus, se distribuye a través de sistemas muy complejos y donde hay un intercambio muy grande entre los distintos compartimientos. Ahora, si queremos ir más atrás, podemos decir que la Tierra tiene ya 4.500 millones de años. Durante todo ese tiempo, prácticamente todo ese tiempo, los microbios estuvieron presentes. Cuando los animales se originan, el mundo estaba absolutamente lleno de microorganismos. Entonces podemos decir, efectivamente, si hablamos de evolución, y ahí lo veo a Juancito Schnack, que de esto conoce más que yo, si hablamos de evolución, los mamíferos son la frutilla del postre, pero definitivamente los microbios son la masa de la torta. No existiría la frutilla si no estuviera la masa. Hace 2.000 millones de años había bacterias y arqueas, sobre todo procariotes, y a esa altura se produce el gran evento de la evolución, que es la entrada de una bacteria adentro de una arquea, a formar parte de la arquea. La arquea, digamos que le proporciona el chasis y la bacteria proporciona el motor, y ese es el evento que permite la evolución hacia los eucariotes y la razón por la cual nosotros en este momento estamos conversando aquí por internet. Las bacterias entonces nos llevan 3.500 millones de años de ventaja en su experiencia sobre el planeta y ellas respondieron a todos los desafíos. Entonces, la pregunta puede ser, ¿son las bacterias las que se cruzan en nuestro camino? ¿O somos nosotros los que nos cruzamos en el camino de las bacterias? Definitivamente nosotros somos bacterias. 1,5 kilos de nuestro cuerpo aproximadamente son bacterias, que forman parte de nuestro bacterioma, la población bacteriana que tenemos. Son 50 billones de bacterias que tienen un rol crítico en la salud, y casi todas han sido caracterizadas por su gen 16S RNA, que es un gen que forma parte de la porción liviana del ribosoma, de la porción 30S, y que tiene una característica, y es que cambia muy poco en función de la evolución. Entonces sirve para categorizar especies. Entonces, bacterias y arqueas se desarrollan en las condiciones más extremas, en la Antártida a temperaturas bajísimas, metidas dentro de glaciares en el hemisferio norte, en volcanes de fosas oceánicas a presiones y temperaturas muy altas. Y bueno, habla acá algo de resistencia, que no es el motivo de nuestra charla de hoy, pero seguimos diciendo que las bacterias se multiplican muy rápido, es una gran ventaja. Se pueden multiplicar, esto lo tenemos estudiado, una bacteria se multiplica cada 20 minutos, si una Escherichia coli está en condiciones ideales, en 10 horas puede generar 1 billón de bacterias. En un día de reproducción desenfrenada podría producir una bacteria en condiciones óptimas una masa del tamaño de una montaña. En un día y medio podría generar una masa equivalente a la Tierra, y en 2 días de reproducción permanente y a esa tasa de una cada 15 o 20 minutos, una masa como la del Sol. Así que en pocos días tendríamos una masa equivalente a la del universo. Menos mal que hay una serie de factores que frenan el desarrollo bacteriano, entre otros la alimentación. Ahora, como si eso fuera poco, tenemos el viroma. Sobre el viroma sabemos mucho menos,
que sobre el bacterioma. Y el concepto que tenemos es que los virus son malos, pero la realidad es que la mayoría de los virus son antibacterianos, especialmente los bacteriófagos. Y los bacteriófagos están dentro del tubo digestivo, fundamentalmente a una razón de 10 virus por cada bacteria, y están poblando especialmente las barreras de moco que recubren las mucosas gastrointestinales, especialmente la intestinal. Si en la luz intestinal los virus están a razón de 10 por cada bacteria, a nivel del moco de la mucosa intestinal, están a razón de 40 virus por cada bacteria. Y esa es una barrera defensiva fundamental y muy poco considerada en los mamíferos. Hay una barrera viral protectora y la calidad del moco probablemente contribuya a mejorar el tipo de bacteriófago que pueda estar presente en ella, y por lo tanto de esa simbiosis entre bacterias, virus y el hospedador se generan barreras defensivas más eficientes o menos eficientes. Acá tenemos unas fotos de unos no muy viejos conocidos, de unos conocidos, alguno un poco más viejo como el virus del ébola, y otro mucho más nuevo, ya lo reconocen por la corona, ¿no es cierto?, el SARS-CoV-2. Entonces, a través de todo esto, de esta interacción de que estamos hablando entre los distintos sistemas, entre los animales, los vegetales, los microorganismos y el medio ambiente, se establece una vinculación que es muy difícil, es imposible separar. Por eso las ciencias médicas, las ciencias veterinarias, las ciencias medioambientales y todas las disciplinas que estudian esto están estrechamente vinculadas a través de este concepto de una sola salud que fue introducido a comienzos de este siglo. Este sistema es el que realmente tenemos que considerar, y sobre esto vamos a seguir hablando durante esta charla. Hay una serie de enfermedades de origen animal que afectan al hombre, entre ellas la influenza aviar, por supuesto, H5N1. Hay una serie de influencias. Es muy común la influenza tanto en los animales como en el hombre, pero la H5N1, que se originó en las aves y afectó al hombre con una epidemia bastante grave, bueno, la rabia que la conocemos bien, la fiebre del Valle del Rift, que es en la zona occidental de África, y que se origina en los bovinos y salta al hombre y siempre está presente, la brucelosis, por supuesto, en nuestro medio la conocemos muy bien, con todas estas tienen claros riesgos sobre la salud pública mundial, pero hay otras enfermedades de transmisión de persona a persona que tienen reservorios animales y saltan al hombre, están en el medio ambiente, probablemente en la fauna, y en determinadas circunstancias saltan al hombre. Y los ejemplos, que son ejemplos claros y dramáticos, son el ébola, desde el siglo pasado, de últimos años hasta estos primeros años del siglo XXI, el síndrome respiratorio agudo severo, el síndrome respiratorio en Medio Oriente, y el síndrome respiratorio agudo severo por el coronavirus 2, el SARS-CoV-2, que nos está aquejando en este momento. Todos estos riesgos se acentúan con la globalización y el cambio climático, y con una serie de factores que después vamos a revisar, los factores que dan lugar a la emergencia y especialmente reemergencia de enfermedades. El 60% de las enfermedades infecciosas del hombre son zoonóticas, 75% de los patógenos emergentes en el hombre son de origen animal. Esto es crítico, 75% de los emergentes en el hombre son de origen animal. Cada año hay alrededor de 5 nuevas enfermedades del hombre, 3 de origen animal, y acá hay otro dato fundamental, que 80% de patógenos
potenciales armas bioterroristas son zoonóticos. Claro ejemplo de una sola salud nuevamente. Bueno, después vamos a hablar de viruela, así que no me adelanto. Entonces, el control de los zoonóticos es una herramienta fundamental para proteger al hombre. Debería haber estrategias mundiales de prevención y control en esta interfaz, ¿no es cierto? Animal, hombre, ecosistema. Hay una serie de grupos virales patológicos, virus neurotrópicos, hepatotrópicos, enterotrópicos, multitrópicos como el ébola, y los neumotrópicos, que son los que en este momento nos están aquejando. Y acá tenemos algunos dibujitos que son muy simpáticos. Por ejemplo, bueno, acá tenemos en el medio el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, el polio, tenemos el enterovirus, tenemos el virus de la hepatitis, y acá siempre el ébola, que es tan diferente y es tan patogénico. Y acá, por supuesto, este dibujito tan simpático, que es así nomás como lo dibujamos, que estos son los fagos y que son los virus más comunes en el mundo y que son los que nos defienden a nivel de la mucosa gastrointestinal fundamentalmente. Acá tenemos a Ramsés y sus lesiones de viruela. Probablemente haya muerto de viruela, porque si no, estas serían cicatrices, y en este caso no son cicatrices, sino que son pápulas. Es decir, que estaba en plena evolución la viruela. Es, bueno, uno de los virus que se conoce, cuya patología se conoce desde la antigüedad, miles de años, ¿no es cierto?, de los egipcios, pero claro, hubo que esperar hasta el fines del siglo XIX para saber que los virus existían, porque ni siquiera Pasteur entendía la génesis de la rabia. Pero sí tenemos cuestiones muy interesantes para analizar con la viruela. La viruela se considera erradicada en el mundo, incluso creo que a esta altura se han eliminado los virus que quedaban en los laboratorios de máxima seguridad, pero nunca existirá la total certeza de que haya desaparecido de la naturaleza, ni que haya desaparecido de los laboratorios de gente interesada en utilizarlo. Y la prueba es muy simple. Hay ejércitos que vacunan a los miembros del ejército con la antivariólica todavía. Así que el temor de atentados biológicos todavía existe. Jenner, a fines del siglo XVIII, con la vacunación vacuna y hace el primer desafío con viruela, demostrando la eficacia de una vacuna por primera vez. Hubo que esperar 100 años más para que Pasteur lo hiciera con la rabia, y en la época que Pasteur demostraba esto, en el 1890 aproximadamente, en esa época, por primera vez Ivanovsky estudiaba el virus del mosaico del tabaco y demostraba que había microorganismos de mucho menor tamaño que las bacterias que producían enfermedades. Esa era una enfermedad del tabaco. En principio ellos pensaban que se le habían roto los filtros y que las bacterias estaban escapando por alguna hendidura o algún canal, pero después siguieron trabajando y pudieron corroborar que eran partículas virales las que pasaban. Y bueno, centrándonos un poco en nuestra pandemia, podemos decir que los coronavirus causan resfriados comunes, pero claro, también causan estas otras patologías de las que ya hemos hablado, y existen entonces el origen, los reservorios, son animales, e intermediarios que sabemos que para el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, es la civeta, y en el MERS es el dromedario, pero para el SARS-CoV-2 no sabemos.
Probablemente el origen de todos estos, el hospedador el original sea el murciélago, tampoco tenemos certeza sobre eso. Lo interesante es que, bueno, diciembre de 2019, en Wuhan, el nuevo coronavirus aparece y se expande a todo el mundo. Entonces, probablemente el origen sea el murciélago. El murciélago, que es un animal extremadamente interesante, es un mamífero volador y mordedor, así que es un vector de patología tremendo porque puede transmitir rabia, puede transmitir muchas enfermedades, pero imagínense que un murciélago rabioso es particularmente una herramienta para la muerte. Y acá hasta se puede hacer una consideración sobre la inteligencia de los virus. El virus de la rabia lo que hace es afectar el sistema nervioso para que el animal afectado ataque y muerda, porque es la mordedura la única forma de transmitir la enfermedad y de que el virus pueda seguir viviendo, seguirse reproduciendo. Entonces, volviendo al SARS-CoV-2, decimos que se propaga de humano a humano. Hubo perros positivos en China, un gato en Bélgica. Yo no he vuelto a escuchar comentarios de que hubiera muchos casos de animales infectados, pero hay que tener mucho cuidado con las mascotas. No tomar medidas que afecten a las mascotas, pero sí claramente considerar que las mascotas pueden actuar como vectores, aunque no se infecten, como vectores físicos. Y qué cuestión más simple que la necesidad que tiene una mascota de estar con su amo. Si el amo está enfermo y aislado en una habitación de la casa, la mascota lo que quiere hacer es estar con él y va a violar todas las reglas y se va a reunir con su amo. Entonces es una cosa que hay que controlar. Obviamente se requiere mucho más investigación sobre esto, pero decimos que los felinos pueden llegar a enfermarse y pueden llegar a transmitir la enfermedad. Hubo algunos casos en el zoológico de Nueva York, hubo un tigre al que se diagnosticó SARS-CoV-2, hubo 2 tigres más que tenían síntomas y 2 leones que tenían síntomas en el mismo zoológico. Se diagnosticó un tigre. Después del diagnóstico, se supone que los veterinarios todavía están corriendo después de trabajar con ese animal y no pudieron seguir diagnosticando en los otros. Entonces, hoy mencionábamos lo de la emergencia y reemergencia de epidemias y episodias. Se ha potenciado la emergencia y la reemergencia de eventos epidemiológicos y nuevas enfermedades. Y es consecuencia de la lucha de los microorganismos, ¿no es cierto?, por su propia supervivencia. Pero hay aquí una serie de factores fundamentales. La globalización, la primera. Si analizáramos, hay algunos gráficos en internet animados que muestran cómo difundió la patología desde Asia al resto del mundo, que es apasionante, pero bueno, yo tenía 2 o 3 cosas, pero esas animaciones no funcionan bien así a distancia, así que la tenemos que imaginar nomás. Pero la globalización y la particularidad de que una persona que se sube a un avión con 400 personas está 12 horas ahí arriba y desembarca en otro continente y desparrama todo esto, y bueno, esto claramente es la marcha de la pandemia que estamos viendo. La demografía, por supuesto, con las megalópolis, donde en Argentina, por de pronto, seguramente esto ocurrió en Europa y ustedes, los hermanos uruguayos, están bastante salvados con esto porque la están manejando fenómeno. Pero aquí la explosión que hubo en las grandes ciudades
ahora se está amesetando, pero con números de casos muy altos, pero está desarrollándose, no quiero decir explotando porque es muy dramático, pero se está desarrollando fuertemente ahora en el interior del país. Así que, bueno, esperemos lo que sospechamos algunos, que esto puede ser cíclico, puede haber inmunidad de rebaño y puede haber estacionalidad y a lo mejor tenemos un verano un poco más tranquilo que lo que nos estamos imaginando. Por cierto, el cambio climático, el ambiente, la deforestación, todo esto tiene mucho que ver con las patologías y las emergencias, pero la realidad es que a la deforestación se le atribuye un montón de cosas, pero yo tengo un ejemplo que es un ejemplo particularmente simpático, porque está vinculado a la forestación, y es la migración de Dermatobia hominis. Dermatobia hominis es una mosca que pica y pone huevos en las heridas, y ahí se desarrollan larvas en bubones, no en bubones, en pápulas dolorosas, donde la larva está abajo y respira por un pequeño orificio. Esto es común desde la provincia de Misiones, el norte de Uruguay, ya el sur de Brasil y para arriba. Ocurre que cuando se empezó a trabajar en forestación a lo largo de la ribera de los ríos, del Uruguay y del Paraná, las moscas fueron bajando a lo largo de la provincia de Corrientes y empezaron a aparecer casos mucho más al sur de lo que climáticamente se podía esperar. Y lo que la explicación fue, más allá de la tropicalización, que es una explicación, ¿no es cierto?, climática, fue la posibilidad, porque la mosca está en los bosques y fue bajando a través de los nuevos bosques estos plantados y entonces abarcó zonas nuevas hacia el sur. Entonces, bueno, por supuesto, los cambios en los microorganismos que se van adaptando al medio ambiente, van mutando y van siendo seleccionados, los factores culturales que son fundamentales. Nosotros nos hemos cansado de ver videos en China donde la gente va a los mercados. No, a mí mira, la semana que viene Ale trabaja, pero la otra no. Por favor, el micrófono. Entonces, estos factores culturales que nos parecen horrorosos cuando miramos un mercado chino donde se come un murciélago o se come un ratoncito vivo, creo que la misma reacción tiene mucha gente cuando nos ve a nosotros comer las parrilladas que comemos, ¿no es cierto? Y comer chinchulines o tripa gorda o achuras. Así que, no digo nada de que alguien pueda ver cuando se produce la famosa carneada, sea de ovinos o bovinos, a campo, y parte de eso va a la parrilla y parte de eso se trabaja como factura, como fiambres, con condiciones de higiene, para empezar, dudosas. Así que nosotros no podemos hablar mucho de factores culturales, tenemos los nuestros, ¿cierto? Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones de salud pública, control insuficiente de vectores y, por cierto, crítico deficiencia en sistemas de agua y saneamiento fundamentales para, digamos, generar toda esta emergencias y reemergencias. Entre las emergentes, acá tenemos una lista de emergentes: ébola, hepatitis, influenza, por supuesto las respiratorias que hemos mencionado, Ehrlichiosis, Escherichia coli o 157H7. Sobre esto vamos a tener una charla, no sé, Augusto, si la semana que viene o la otra, pero hay una charla sobre esto. Bueno, dengue, zika, chikungunya, rabia, fiebre amarilla, cólera, fíjense de qué estamos hablando, hay casos de peste nuevamente en el mundo, la tuberculosis que nunca la pudimos controlar, y dos que acá las tenemos separadas porque son deudas de la humanidad con sectores muy grandes de la población que siguen padeciendo estas patologías.
Entonces, cuando hablamos de virus, de bacterias, pensamos nada más que en enfermedades, pensamos que son malos, pero claro, si cuando, fíjense ustedes estas propagandas que hay de antisépticos, que son propagandas televisivas, donde dicen que matan el 99,9% de las bacterias. Bueno, si matamos el 99,9% de las bacterias, los primeros damnificados somos nosotros y no desaparecemos el mismo día. Vamos a tardar semanas o meses para desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces, bueno, como venimos diciendo, hay más virus que bacterias, los bacteriófagos nos protegen. El moco, como dijimos antes, puede reclutar fagos específicos, es decir, que el organismo regular la composición del moco para seleccionar fagos más eficientes para nuestros fines, y entonces nosotros, nuestras bacterias y nuestros fagos componemos un sistema complejo defensivo. Hasta planteamos la pregunta si los fagos representan un sistema defensivo primordial en la evolución. Pudo haber sido un sistema defensivo de animales que no tenían intestino definido. Entonces, los virus son parásitos intracelulares que replican dentro de la célula, y el sistema inmune es la primera línea de defensa, que a veces es insuficiente. Se aplican los antivirales para combatir esto, y los antivirales van a actuar sobre distintas etapas de la actividad viral, es decir, o le bloquean la entrada a la célula, o le bloquean la entrada al núcleo, o bloquean la acción sobre los ácidos nucleicos o la acción ribosómica. Y claro, actualmente nosotros con algún colega estamos trabajando ahora en antivirales, y nos hemos encontrado muchos antivirales, 50, 60, 70 antivirales. Cuando estudiamos farmacología, nosotros había 2 o 3. En los libros de la década del 70 hay 5 o 6. La cantidad de antivirales se ha expandido enormemente, en principio por la epidemia de SIDA, ¿no es cierto? Eso generó investigación y desarrollo de moléculas antivirales nuevas, pero claro, ha habido una tremenda potenciación con la actual pandemia de síndrome agudo respiratorio severo por coronavirus 2. La herramienta óptima es la vacuna, pero los antivirales en un rol crítico. Y tenemos, bueno, acá una pequeña lista, particularmente de estos últimos son los más utilizados frente a SARS-CoV-2, pero fíjense ustedes los mecanismos: inhibición de ADN y RN polimerasa, inhibición de transcriptasa, neuraminidasa, bloqueo de entrada del virus, freno de la replicación, bueno, algunos tienen acción, bueno, el interferón obviamente tiene una acción inespecífica, el plasma inmune, bueno, y la ivermectina, de la que vamos a hablar, porque la ivermectina nos toca particularmente de cerca, tanto a los médicos como a los veterinarios de esta parte del mundo, porque es un fármaco muy utilizado, y también muy utilizado en medicina humana, ya desde hace muchos años. Acá tenemos 2 estructuras químicas, la de la ivermectina y la abamectina, que son prácticamente indiferenciables. Hay que mirar un rato largo para darse cuenta que a la ivermectina le falta una doble ligadura en 22-23, que tiene la abamectina. La abamectina es su precursor natural, producida por el Streptomyces havermitilis, un microorganismo de la tierra, y que por dihidrogenación a nivel de estos carbonos 22-23 produce la ivermectina. Y la ivermectina, que ha sido utilizada desde la década del 80,
comienza a ser usada en medicina veterinaria, muy poco tiempo después es introducida en medicina humana. Se ha utilizado en poblaciones africanas para el tratamiento el tratamiento de la ceguera de los ríos, ha salvado millones de personas de la ceguera. Ahí fue donde se demostró la inocuidad también. Y el mecanismo de acción antiparasitario es a nivel de los ionóforos de cloro, de estos canales de cloro que, digamos, de entrada a las neuronas, donde hay sitio de acción para los barbitúricos, para el glutamato, para el gas ácido gamma-aminobutírico, para las benzodiazepinas y para la bicuculina. Bueno, la bicuculina es un fármaco que se usa en investigación nada más, pero las benzodiazepinas y los barbitúricos son muy utilizados. El ácido gamma-aminobutírico es un mediador químico inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este receptor? Acá tenemos moléculas de glutamato, que son las azules, moléculas de una ivermectina, una avermectina, puede ser la ivermectina, la abamectina u otras. Este receptor, que este es el exterior de la neurona, este es el interior de la neurona, la membrana lipídica y este ionóforo que está formado por 5 unidades proteicas, y el poro que está por dentro. Entonces, cuando el glutamato se fija, despolariza y se produce la entrada de cloro, el cloro electronegativiza el interior de la neurona y de esa manera la deprime. Ahora, cuando la ivermectina se fija al receptor, ahí potencia y acelera la entrada de cloro y se produce una gran concentración de cloro en el interior de la neurona, lo que electronegativiza, hiperpolariza la membrana y hace que esa neurona quede deprimida y no se pueda despolarizar. Esto es lo que deprime al parásito. Entonces actúa tanto este aumento de conductancia hacia el cloro, produce parálisis flácida, actúa tanto en la bomba faríngea, frenando el aparato digestivo, como en la musculatura somática, y todo eso lleva a la muerte del parásito. Pero claro, esto es lo que pasa con la ivermectina a nivel del ionóforo de cloro, pero cuando Cali y asociados publican su paper en el que demuestran que la ivermectina es eficaz frenando la multiplicación del SARS-CoV-2, evidentemente la gente se entusiasma y empieza a utilizar ivermectina en muchas circunstancias. En nuestro país hay mucha gente utilizando ivermectina, y incluso algún colega me consultó en un momento: ¿y qué te parece, Jorge, si tengo un poco de fiebre, yo me tomo un trago de ivermectina? Sí, le digo, tomá, te vas a morir, pero sin parásitos. La realidad es esa, ¿no es cierto? Es decir, que la ivermectina es un buen antiparasitario. Todavía no sabemos si es un buen antiviral. Recién, ayer o antes de ayer, se publicaron los resultados, el primer resultado en el mundo, sobre eficacia de ivermectina en una prueba con testigo, que la hizo un grupo de gente con la que yo tengo mucha vinculación. Y bueno, pero es solo un indicador. El régimen de dosis que se utilizó no es un régimen de dosis antiparasitario. Lo que se requiere para tener chance de acción viral son dosis mucho más altas que las antiparasitarias. La droga, que es un fármaco recontra conocido, muy eficaz y muy seguro como antiparasitario, no es lo mismo como antiviral. Es un fármaco que requiere dosis más altas, cuya seguridad tiene que ser bien controlada y cuya eficacia parece estarse demostrando, pero tampoco estamos todavía seguros, porque las pruebas que hicieron fueron sobre 30 pacientes, con una serie de mediciones seguidos muy de cerca, pero falta ahora una prueba de fase 3 en serio, ¿no? Entonces actúa contra SARS-CoV-2,
a concentraciones elevadas, y el mecanismo de acción, a diferencia de lo que decíamos, es un bloqueo de la importina. ¿Y qué es la importina? Es una molécula que permite la entrada de determinados componentes virales al núcleo de la célula infectada. Me parece que esto lo tengo explicado en otra diapositiva. Sí, es algo de esto, acá podemos explicarlo mejor. Cuando el virus ataca la célula, ahí se activa lisozima, interferón, complemento, etc. Pero fundamentalmente, el interferón se une a un receptor de membrana. El interferón, que es activado por el ataque viral, se une a un receptor de membrana que activa un factor que migra al núcleo, activando mecanismos de defensa de la célula. Es decir, interferón, liberación de un factor Staph, que viaja al núcleo y activa la defensa celular a nivel nuclear. Ahora, ¿qué hace el virus? El virus entra a la célula y se replica. Y en esa replicación hay proteínas no estructurales del virus que migran al núcleo y bloquean la defensa, bloquean la importina, que era la que permitía migrar al Staph al núcleo. Es decir, es un mecanismo que ahora últimamente lo definieron como peaje. Esa sería la acción de la ivermectina, ¿no es cierto? El virus bloquea la importina y la ivermectina compite con el virus por la importina. Esa sería la actividad antiviral de la ivermectina. Bueno, si seguimos afinándolo, el virus entra por los CK2, ¿no es cierto?, los receptores de enzima convertidora de angiotensina, y entonces el virus se fija con la proteína S, el spike, ¿no es cierto?, y forma el complejo, y comienza replicación en los ribosomas. Entonces, ARN y proteínas estructurales del virus son sintetizadas, empaquetadas y expulsadas por exocitosis. Entonces, ¿cuál sería el escenario inmunológico ideal? Sería que la persona infectada siga inmune toda la vida. Esto lo descubrió Peter Panum en las Islas Feroe. Las Islas Feroe son unas islas danesas que están perdidas en el Atlántico Norte, y en las que hubo un brote de sarampión en 1846, y Peter Panum, que estuvo estudiando este brote, se dio cuenta que las personas que tenían más de 65 años no se infectaban. Entonces, por suerte, se le ocurrió recurrir a los registros históricos y encontró que el brote anterior había sido en 1781. Entonces, en 1846, las personas que se habían infectado en el brote anterior tenían más de 65 años y esos individuos no se infectaban. Lo asoció con la epidemia anterior y es la primera prueba de la inmunidad por una enfermedad viral. Pero claro, esta enfermedad, sí, el sarampión sí da una inmunidad para toda la vida, pero la cosa no es siempre tan sencilla. Ahora tenemos nosotros otro problema, que es todas las vacunas que hay en desarrollo en el mundo. En este momento, bueno, fíjense ustedes lo que dice acá, antes de la COVID-19 había más de 130 nuevas vacunas en desarrollo, vacunas para malaria, SIDA, citomegalovirus, BRS, dengue, ébola, Chagas, leishmania, Clostridium difficile y Staphylococcus aureus. Había vacunas en desarrollo para todo esto. Ahora hay
más de 130, no más de 130 solas en desarrollo para la COVID-19. Entonces, y bueno, y hay distintas posibilidades, ¿no es cierto? La vacuna china con un vector de adenovirus tipo 5, que es el adenovirus de chimpancé, que es un adenovirus que no se reproduce en el hombre, no es patógeno para el hombre, pero sí entra portando una parte del DNA del virus, y de esa manera genera la inmunidad. La Sinovac, que es la más simple, que es una vacuna inactivada. Y después hay vacunas basadas en genes, ADN, por ejemplo, y tanto ADN como RN, ¿no es cierto? La de ADN fundamentalmente es una vacuna que se incorpora a través de un plásmido, que es una porción circular de ADN que lleva codificadas partes de, digamos, genes que codifican la síntesis de proteínas virales antigénicas. Entonces, el organismo fabrica su propia vacuna. Esto es lo interesante de las vacunas basadas en genes. La plataforma de ARN, que es la de Moderna, la de Pfizer, tiene un mecanismo similar, pero tiene el problema que la ARN es menos estable, que el ADN requiere una cadena de frío más estricta. Y vacunas con subunidades virales, que son la Academia de Ciencias de China, también se están utilizando. De estas, quizás la Sinovac de China, que es virus inactivado, es una vacuna que requiere una tecnología más simple, no es una biotecnología tan sofisticada, pero requiere equipamiento complejo. Las otras, que son más simples, estas las que usan las plataformas de ADN o RN, son de concepción simple, pero técnicamente complejas. Y bueno, por ejemplo, la que usa como vector el adenovirus, tipo el adenovirus de chimpancé, el problema puede ser la duración de la inmunidad, porque no es demasiado inmunogénica, probablemente la inmunidad no sea muy duradera. La Sinovac de vacuna inactivada, el ejemplo es la Salk, ¿no es cierto?, la antipoliomielítica que nosotros conocemos y a la que estamos volviendo ahora porque es la vacuna más segura contra la polio. Las vacunas génicas, en vez de lo que decíamos recién, en vez de inyectar virus, inyecta ADN o RN y codifican instrucciones, son muy novedosas, no hay experiencia, esto es todo nuevo. Y vacunas con subunidades virales, como la que decíamos de la Academia de Ciencia de China, tiene poco efecto colateral, pero poca inmunogenicidad. Y aquí entran en juego los coadyuvantes, los boosters, los estimulantes de la inmunidad que se han desarrollado muchísimo en la inmunología. Entonces, para ir redondeando esto, decimos que fíjense ustedes la cantidad de enfermedades infecciosas por año con vacuna y la caída de las mismas desde el año 1980 hasta la primera década de este siglo, cómo se planchó la incidencia de enfermedades, ¿no es cierto? Esto es un mérito exclusivo de la vacunación. Es inconcebible que en esta hora del mundo haya gente que está discutiendo la vacuna, que haya gente antivacuna. Bueno, hay terraplanistas también, ¿no es cierto? Es decir, hay gente, hay para todo, hay para todos los gustos. Pero es muy probable que las vacunas hayan salvado más vidas que los antibióticos incluso.
nunca lo sabremos, pero bueno, la discusión podría estar ahí, y tienen más o menos, bueno, las vacunas, como decíamos hoy, tienen una vida un poco más larga, porque a partir de que se me abrió algún micrófono, Camilo, se me abrió de más. A partir de... ¿Cómo votó? El micrófono, Pepe, por favor. Me parece que yo tengo abiertos dos micrófonos acá. Hay dos micrófonos abiertos. Ah, sí. Bueno, alguien tiene abierto el micrófono. Ahí está. Ahí está. Ah, gracias. Entonces, decíamos que la antivariólica es la más vieja, con Jenner, ¿no es cierto?, en 1790 más o menos, hace el primer desafío, pero la variolización es antiquísima. Y la variolización era bien primitiva, pero se conocía, se hacía una pequeña incisión y se metía un polvillo de cáscaras de viruela y los tipos hacían una inmunidad que a veces desarrollaba infección, a veces acostaban a los chicos en las camas de los enfermos de viruela, y todo esto hacía una enfermedad, con suerte, una enfermedad más leve. Por cierto, cuando Jenner descubre que la vacuna, la viruela de los bovinos era mucho más leve, bueno, ese es el gran descubrimiento y el inicio de la era de las vacunas. Entonces, definitivamente nosotros estamos dependiendo de esto, tenemos que hacer un monumento a las vacunas, y normalmente tengo también acá al final de la charla, que no la puse esta vez, una foto del lavado de manos y de la historia del lavado de manos, que bueno, es algo que tenemos que revalorizar. Así que, muchachos, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por su atención, y bueno, quedamos abiertos. Si quieren pasar por el chat, preguntas, no sé, Augusto, esto te lo dejo en tus manos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hemos disfrutado de esta conferencia con un aluvión de conocimientos, de cifras, de todos los niveles de lo que tiene que ver con esta afección. Sí, creo que podemos tener un par de preguntas. Tenemos tiempo como para que de repente alguien del auditorio pida para hacer alguna pregunta. Puede ser a través del chat, sí. Ya Gerardo se manifiesta felicitándote también, Jorge. Bueno, muy bien. El doctor Sirio ha levantado la mano. Doctor Sirio, de la Academia Nacional de Veterinaria, su presidente. Sí, muchas gracias. Bueno, excelente la conferencia, doctor Recalde, felicitaciones. Me ha aclarado muchas cosas. Tengo una pregunta y una información. La doctora Maisonave de nuestra academia, no sé si ella está presente en este momento, nos mandó a todos un trabajo científico que indica que se ha descubierto cantidad muy importante de anticuerpos anti-COVID en los gatos. Que si bien el animal no enferma, está en contacto con el virus y genera muchos anticuerpos. Es simplemente un resumen del trabajo, por lo que no puedo dar detalles. No sé si la doctora Maisonave está presente, ella tal vez pueda dar más. Y lo otro es simplemente una pregunta al doctor Recalde. Usted habló de varias vacunas. ¿Qué opinión le merece el tema de la vacuna rusa? Que están anunciando que hay varios millones pronto, que lo van a hacer muy rápidamente, etcétera, etcétera. ¿Qué fiabilidad tiene esa información? No sé qué nos puede decir al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Sirio. A ver, tendría que decir que es muy buena pregunta esa, doctor Sirio, pero la verdad que no tengo idea, tengo la misma sospecha que tenemos todos, el temor de que en esta carrera, que es, no sabemos cuánto tiene la carrera de comercial, cuánto tiene de llegar primero y hacer propaganda. El temor es que no se salten los pasos que se tienen que dar.
debería tener una muy buena prueba de eficacia previa y una muy buena prueba de inocuidad. A mí me parece que hay que esperar todavía y tratar de evaluar resultados. Me da un poco de miedo, sí, eso coincido con usted, que da un poco de miedo la velocidad con que se está desarrollando todo eso, ¿no? También el caso de la de Oxford, ya hubo como 3 casos de algún problema neurológico, pero lo estamos teniendo sobre, creo que son 3.000, ¿no? No me acuerdo el número, pero es un número muy grande de pacientes, de modo que, bueno, eso pareciera ir muy seriamente. Además están contando todo, ¿no? La cosa que no está ocurriendo tanto con la rusa, pero bueno, es la información o la opinión que uno tiene, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, utilicen, en donde dice participantes, pueden levantar la mano y eso me avisa a mí. Augusto. Doctor Campos, Sí. Adelante. La pregunta que uno se hace, primero brillante la conferencia, realmente muy interesante, que hay una sola salud, estamos totalmente de acuerdo. Yo soy del interior del Uruguay, soy médico interior del Uruguay, y he visto los cambios en los cultivos, he visto los cambios en la crianza de los animales, el feedlot, que ahora está muy común en nuestro medio, porque la producción es menor, pero todo eso tiene que haber una interacción muy, muy marcada. La pregunta que yo me hago, ¿podrá el hombre, en base a la cantidad de necesidad de alimento, cambiar la manera de producirla, como está haciendo eso que interactúa? Entonces, a mí me parece que, por lo menos lo que yo he pensado, que esto es medio improbable que podamos modificar, porque por un lado necesitamos mucha cantidad de alimentos, porque somos muchos en el mundo, y para aumentar esa producción de alimentos, interferimos en todo lo que usted manifestó. Entonces, ¿usted qué piensa de futuro de eso, doctor? Qué linda pregunta me hace Néstor, vos también. Sí, evidentemente es un problema muy complejo y puede crecer hasta el nivel que uno quiera, porque la realidad es que efectivamente estamos actuando sobre ese sistema, que la presión de fármacos es cada vez más fuerte, que la presión tecnológica es cada vez más fuerte y que, es decir, cada vez necesitamos, los fármacos han sido desarrollados, y si vamos a hablar de presión de fármacos, porque hay presiones tecnológicas, hay todo tipo de presiones, pero si hablamos de fármacos, los fármacos han sido desarrollados durante un tiempo muy prolongado, durante muchos años. Cada fármaco requiere muchos años de desarrollo, de demostración de cómo es eficaz, seguro y de calidad, y hay instrucciones muy claras sobre su utilización. Entonces, si los fármacos son utilizados de acuerdo a las indicaciones del fabricante y siguiendo buenas prácticas agrícolas, no debería haber problema, pese a la intensidad de uso. Ahora, claramente, como Néstor pregunta, en las explotaciones, por ejemplo en los feedlot, la presión quimioterápica es mucho más importante. Entonces, en esas circunstancias es cuando el uso de medicamentos tiene que ser más racional y más prudente. Lo que ocurre es que muchas veces la gente que está encargada del manejo de fármacos en esas explotaciones no actúa como lo estamos describiendo nosotros cuando hablamos en la teoría, ¿no es cierto? Entonces no es infrecuente que alguien, en vez de utilizar un producto aprobado, conocido y de buena calidad, compra un cuñete de fármaco, de droga pura, y con un tarrito de durazno viejo va y tira en los comederos. Esas son cosas que pasan. Entonces, estos son los grandes riesgos a mi criterio. Son los riesgos del uso sin protocolos, del uso
sin buenas prácticas del uso, sin seguir las instrucciones de la gente que trabajó para elaborarlas. Ahora, hacia el futuro nos podemos imaginar cualquier cosa, porque tenemos desde agricultura con drones y ya los tractores son prácticamente autónomos para trabajar, está toda esta discusión sobre el uso de agroquímicos, además porque en esa gráfica que nosotros representamos al principio aparece el agro y aparece la presión quimioterápica, no solamente de antibióticos, sino de plaguicidas y de fertilizantes y de todo esto, y la utilización de aviones. Todo esto requiere que cada vez trabajemos con protocolos más estrictos y en función de buenas prácticas agrícolas. Si esto se sigue, pero tiene que ser cada vez más intenso porque, como Néstor bien dice, esto cada vez se intensifica más. Cada vez requiere controles más estrictos, protocolos y gente muy entrenada manejando el sistema. Muy buena pregunta y excelente respuesta, Jorge. Tenemos las dos últimas preguntas. Primero Ricardo Bernardi y después Ramón. Yo también quería, en primer lugar, felicitar al expositor por la claridad, el conocimiento, y, en fin. Y me gustaría hacerle una pregunta sobre un aspecto que dijo al principio que me parece realmente muy interesante en relación al concepto de una salud. Yo voy a hablar más adelante en este ciclo sobre los aspectos psicológicos y psiquiátricos de los efectos de la pandemia, y un aspecto importante es qué actitud toma uno frente a una pandemia, una zoonosis de este tipo. Por un lado, todo lo que se conversa, se discute, las medidas de cómo manejar el estrés, etc. Pero más de fondo, tomando el concepto de una salud, la pregunta es qué actitud tomamos frente a los virus. Si yo entendí bien, y esto es lo que le quería preguntar, pensar en actuar simplemente atacándolos no resulta, porque además los precisamos. Nos llevan unos cuantos miles de años de ventaja. Entonces, ¿qué tipo de equilibrio se puede buscar o pensar? Y recién creo que lo que usted estaba mencionando con toda claridad de buenas prácticas, respetar todas las medidas que se tomen, las normas, ¿qué más se puede hacer? ¿Hasta dónde, por ejemplo, la protección del medio ambiente puede evitar que los virus salten? Porque yo me imagino que el ser humano es como un plato predilecto que está disponible y nosotros acorralamos a la naturaleza y los virus saltan. Claro. Y van a seguir viniendo zoonosis. El problema no es esta, es que quedamos expuestos a las próximas. ¿Qué medidas pueden, por ejemplo, en el tema del calentamiento, bueno, se identifica que ciertos gases tienen efecto invernadero, etc. En el caso de una zoonosis, ¿cómo evitar que los virus salten al ser humano como pulgas y nos coman? Esa es la pregunta en criollo. Muy interesante, Ricardo, la cosa, porque precisamente eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Es decir, en la naturaleza hay evidentemente, durmiendo o no sé cómo, muchos patógenos esperando la oportunidad. Y esa oportunidad surge por circunstancias que son, bueno, cuando ahí mencionamos una serie de cosas que son casi todas incontrolables, ¿no es cierto? Es decir, el hacinamiento urbano, la movilización de poblaciones en el mundo, pero vos planteabas muy claramente recién del salto al hombre y la posible responsabilidad de las explotaciones. Y ahora, hace poco, precisamente trabajando con el tema ivermectina, que he estado bastante metido ahora por la actividad antiviral, me tocó trabajar en algunos criaderos de cerdos. Ahora,
casi todos ustedes están bien al tanto de la última idea de que China eventualmente quiere venir a invertir en grandes criaderos de cerdos en la región, etcétera, etcétera. Y entonces aparecieron los agoreros de siempre diciendo que son fábricas de pandemia, ¿no es cierto? Bueno, como todo, todas estas cosas pueden ser tomadas en cualquiera de los dos extremos. Evidentemente, en este caso, como en todos los otros, es un tema de control. Un criadero de cerdos en este momento, un criadero de cerdos bueno, tiene medidas de bioseguridad que son sorprendentemente eficaces, Ricardo. Bueno, eso vos lo conocés bien, ¿no es cierto? Entonces, hay que extremar el cuidado de lo que nosotros conozcamos, porque después están todas las vías de las que mencionamos hoy, hay muchas que son incontrolables, pero algunas de esas vías son controlables. Y la bioseguridad nos da seguramente una serie de barreras a través de las cuales podemos frenar en parte esto. Entonces tenemos, por un lado, buenas prácticas, por otro lado, protocolos, por otro lado, uso racional, por otro lado, bioseguridad, y por otro lado, suerte. Porque si no tenemos suerte, se nos van ellos, como vos lo tomaste el concepto, nos llevan 3.500 años de ventaja sobre el planeta, y los que saben son ellos. Entonces, podemos construir murallas nosotros, pero en algún momento se nos van a escapar. Es decir que tenemos que tener un poco de suerte. Acá, en esta perdimos, ¿no es cierto? Por más que ahora lo resolvamos, que salga una vacuna buena y demás, que todavía no la tenemos, alteró la vida del planeta. Y bueno, es una cosa que puede volver a ocurrir. Ahora, no por esto hay que decir, no vamos a poner un criadero de cerdo, de un mega criadero, porque es un mega criadero bien puesto, es bioseguro, ¿no es cierto? Y es mucho más peligroso un criadero abierto donde los animales comen cualquier cosa y se pueden escapar y tienen, imagínense lo que es el contacto de un criadero de cerdo con un cerdo salvaje, o con perros, yo hablo a veces de perro cimarrón, pero el perro cimarrón es una raza, me contaron los colegas uruguayos que es una raza. Nosotros le decimos al cimarrón al perro que se cría solo en el campo, ¿no es cierto? Y que transmite enfermedades. Lo mismo los cerdos, en la zona de la depresión del Salado, en la provincia de Buenos Aires, hay muchos cerdos salvajes, que son cerdos que se han escapado alguna vez y se mezclaron con jabalí, y esos se pueden acercar a criaderos que no están protegidos, pero no pueden entrar a criaderos bioseguros. Bueno, son mecanismos, Ricardo, que tenemos, y que nos dan una gran seguridad, pero que nunca va a ser completa. Gracias, Jorge. Vamos a darle la palabra a Ramón y vamos a admitir la yapa de Juan Schnack, y creo que Mari Sassi también quería intervenir. Así que tenemos las tres últimas intervenciones. Por favor, Ramón. Activa el micrófono, Ramoncito. Ahí está. Tenés cerrado el micrófono de nuevo, Ramón. Mi reconocimiento a Bernardi por la consulta que hizo y la cual también participo de la misma. Y creo que las academias tenemos que hacer algún esfuerzo sobre el sistema educativo de los médicos y de los veterinarios para activar un sistema educativo en el cual la epidemiología participativa sea una realidad y donde se compartan en común estos hechos, porque si no vamos a seguir de epidemia en epidemia y de pandemia en pandemia. Debemos reconocer también acá, porque capaz que cuando algunas de las reuniones que se hicieron allá en Uruguay, el doctor Emilio Jimeno y el doctor Martino, Olindo Martino, participaron de este hecho. El corresponsable sanitario de cada establecimiento agrícola o ganadero es necesario, porque en el futuro van a ser muchos los problemas que se van a plantear de este tipo sanitario.
O sea que creo que hay que actuar en forma distinta, se viene un mundo distinto, no alcanzan los antibióticos, no alcanzan las vacunas, y sí vamos a tener que tomar medidas de bioseguridad, que son medidas epidemiológicas, y que esos indicadores para tomar esas medidas epidemiológicas solamente se logran con una cátedra de salud pública en condiciones adecuadas, capaz que no alcance una cátedra, que sea necesario algunas otras herramientas para que médicos y veterinarios estén a la altura de una salud. Gracias. Gracias, doctor. ¿Querés comentar eso, Jorge? No, y clarísimo lo que dice Ramón, es muy claro. Evidentemente, es muy probable que en el futuro haya que empezar a integrar las distintas disciplinas formalmente a través de la educación universitaria. Y bueno, las academias tenemos un rol seguramente en eso, porque si no lo iniciamos nosotros, difícilmente lo vaya a iniciar alguien. Para eso tenemos la posibilidad y el deber de pensar, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, la última intervención, Juan Schnack. Muchas gracias. No he podido mandar el chat para decir excelente presentación. Simplemente quiero expresar que todos los temas que trató el doctor Recalde me resultaron interesantísimos, pero especialmente me voy a referir a uno de ellos porque me interesa mucho por el hecho de que en esta cuarentena me estoy entreteniendo escribiendo sobre la historia del descubrimiento del ácido desoxirribonucleico, ADN. Y precisamente los primeros biólogos moleculares, o los pioneros del estudio del ADN, se dedicaron a un tema súper interesante que Jorge expresó, digamos, y relató con mucha entusiasmo, que es el de los virus bacteriófagos. Ahora comprendo por qué era tan importante para ellos. Entre ellos estaba James Watson, el co-descubridor de la estructura molecular del ADN, y que integraba lo que se llamaba el club de los fagos. Veo ahora que le tengo que dar más interés, tengo que profundizar más en ese tema, porque tiene una importancia extraordinaria desde el punto de vista evolutivo. Lo mismo puedo decir por el lado de las bacterias. Simplemente es este pequeño comentario y nuevamente quiero felicitarlo a Jorge porque su exposición ha sido excelente. Muchas gracias.